estamos en contacto con el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey. En su momento él ha sido ministro de Relaciones Exteriores. Le agradecemos la amabilidad porque nos permite unos pequeños minutos, unos cortos minutos, para poder conversar acerca de esta comunicación, de este comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Respecto a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 19 de diciembre, donde señala que el gobierno peruano ha desacatado, ¿no? Entonces, a este comunicado señala que el Estado peruano es plenamente respetuoso de los tratados y decisiones del sistema de promoción y protección de los derechos humanos en el ámbito regional y universal. Y en el punto 2, que es el punto central, dice: el Estado peruano precisa que mediante escrito de fecha 11 de diciembre del 2023 solicitó expresamente que la Corte Interamericana implemente el mecanismo de supervisión reforzada, como efectivamente así ha ocurrido. En el sentido expuesto, no ha existido desacato alguno por parte del Estado peruano. Vamos a conversar con el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Qué gusto saludarlo, doctor. Buen día, muy amable como siempre. José, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Me gustaría conocer su opinión respecto a esta posición del gobierno en este comunicado de prensa emitido por Cancillería. Estoy de acuerdo. Creo que es un comunicado bastante escueto, preciso, descriptivo, sobre lo que viene aconteciendo. Creo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos confunde en verdad papas con camote. Y lo digo, o confunde o hay una actitud deliberada. Ya no sé qué pensar, José. Tenemos que ser claros en decirlo. Primero, stricto sensu a lo que dice el comunicado peruano. Las resoluciones que emite la Corte de supervisión de cumplimiento o cumplimiento, supervisión forzada, son en relación al caso de Barrios Altos y La Cantuta, no el indulto. Esto, por ejemplo, sí faltó decir en ese comunicado de la Cancillería peruana, pero no deja de ser, digamos, cuerdo y yo estar en una postura a favor de ello. En segundo lugar, decirte que cuando me refiero a papas y camote, para que la gente que nos ve y nos escucha lo comprenda, solamente nosotros, el Estado peruano, se convierte en rebelde frente a sentencias de la Corte. Las resoluciones de supervisión de cumplimiento no son sentencias de la Corte. ¿Por qué no se dice eso a la gente? ¿Por qué los abogados, los hombres del derecho, que respeto mucho, pero que tienen una posición contraria a la de Rodríguez Mackey, no dicen qué diferencia sustantiva de forma y de fondo existe entre una resolución y una sentencia? Una resolución de supervisión de cumplimiento, que es más o menos mirar qué está pasando respecto del caso, y la sentencia. ¿Cómo es posible que la Corte diga que se va a realizar una evaluación sobre si cómo se ha estado cumpliendo el caso de la sentencia de Barrios Altos de la Cantuta? Por el amor de Dios, todos hemos visto que Alberto Fujimori ha estado preso en una cárcel todos estos años. ¿Qué mejor formato para conocer que el cumplimiento de la sentencia ha sido a cabalidad? Lo que no se dice, no quiere decir la Corte, y tampoco la comisión que está a su costado, que juegue en pared con la Corte, es que el indulto, que fue una prerrogativa del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, de acuerdo con la Constitución Política, y que tiene carácter de cosa juzgada, ese indulto interrumpió el juicio y el cumplimiento de la sentencia. Quiero decir, ¿cómo es posible que se vaya a investigar todo lo que ha acontecido en relación al indulto? ¿Cómo es posible que permitamos que se diga que no corresponde a los estándares? Eso también le faltó al comunicado. Mira que lo estamos viendo recién, que me has llamado y yo estoy leyendo contigo el comunicado, ya lo estoy desarrollando contigo. Pero es que tenemos que decirle así a la Corte, que diferencie que una cosa es
su naturaleza supranacional, a la que nos hemos adscrito convencionalmente, porque somos parte de un sistema interamericano de derechos humanos, ¿cómo no? Hay que aceptarlo, más allá de que yo vengo pregonando de que debemos dejarlo por estas cosas, justamente por lo que estamos viendo ahora. Es una prueba más de que este sistema interamericano ya no es un sistema útil para el Estado peruano, pero bueno, estamos allí hasta ahora porque la presidenta ha dicho que vamos a continuar allí. Yo respeto eso, tenemos que buscar otros momentos para que se haga, convencerla u otro gobierno, pero esta corte se entromete, se inmiscuye en el derecho nacional y califica al indulto, pero qué tremenda aberración jurídica. Eso no está en el comunicado de la Cancillería peruana, del Ministerio de Justicia. Ha debido ponerse, recordar que el indulto es una institución del derecho de gracia nacional interno y que no tiene nada que hacer la Corte Interamericana. No puede calificar ni pedir estándares de nada. Esas son las cosas que tenemos que decir con la seriedad del derecho. Por favor. Otra pregunta, doctor, ya para finalizar, fue muy clara su explicación. ¿Esto nos coloca en desventaja, como dicen algunos, para que se anulen algunos tratados internacionales? ¿O no tiene nada que ver? Por supuesto que no. Todo esto es una pantomima, una leyenda, un mito, que estoy leyendo los titulares de los periódicos que temprano me traen a la casa, el buen amigo de la esquina, del kiosco, ahora que estoy un poquito con la gripe y no puedo salir de la casa. Y entonces, claro, estoy viendo los titulares y ponen desacato, el Perú desacata, y entonces va a ser sancionado por eso. Pero qué tremenda mentira. No dobleguen a la Cancillería y al Ministerio de Justicia, no dobleguen, no se dejen intimidar. El derecho nacional se llama soberanía del Estado, viene desde los tiempos de la Paz de Westfalia de 1648, José, y es pétreo, y nada puede ser superior a ello. El Perú no es Estado rebelde, no incumple sentencias. Están jugando con palabras, desacato, resoluciones, sentencias y rebeldía. Son dos cosas distintas. No hay desacato de resoluciones y mucho menos rebeldía por sentencia. Y eso no se dice. Todo es un trabalenguas para poner al Perú como si fuera un Estado que incumple los mecanismos internacionales. Eso es una tremenda mentira que no debemos aceptar. Muy bien, doctor Miguel Ángel Rodríguez, que yo le agradezco la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted. Le deseo unas bonitas fiestas, muy amable como siempre, muy gentil. Buen día. Gracias, buenos días.